valentía para creer. Necesitas ser valiente para creer. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos hecho algo valiente, algo arriesgado, algo intrépido? Y quiero que usted se imagine eso que usted hizo de manera arriesgada, de manera valiente, algo que usted hizo, hermano, porque ¿a cuántos de los que están aquí les gustan las películas de acción? Los que ven películas de acción, no, puro melodrama, así de puro llorar. A mí me gustan mucho las películas de acción. Cuando están las películas así medio tristes, pues yo soy muy sentimental y me aguanto las ganas de llorar porque se burlan de mí, ¿verdad? De repente voltean y me dicen, ya estás llorando, no aguantas nada, ¿verdad? Aunque sé que es una mentira, lo que está ahí en la tele, que se murió, que ay, pobrecito, le dio una enfermedad o algo así, ¿no? No sé, toca algo de mí que me hace llorar, ¿no? Entonces, por lo regular, las películas las evito, no me gusta ver las películas de acción, donde hay mucho ruido, mucho movimiento y todo eso. Y me encanta ver cómo un solo hombre puede cambiar una situación difícil. Es decir, tiene todo en contra, todo absolutamente en contra y termina ganando, ¿sí o no? Termina ganando un ejército de sepa cuántos miles de hombres él solo, ¿no? El Rambo, ¿verdad? Híjole, ese solito se avienta los 3 ejércitos solo, el Rambo, ¿verdad? Y así personajes muchísimos, pero ahorita se me ocurrió Rambo, ¿verdad? No sé por qué, pero solo contra un ejército. Y así muchas películas, ¿no? Pero hermanos, a lo donde yo quiero llegar es que lo más arriesgado y lo más valiente que nosotros podemos llegar a ser es creer en Jesucristo. No hay nada más donde se ocupe más valentía, más que algo más osado y arriesgado que creer en Jesucristo. Es ahí donde está valentía. Porque hermanos, ciertamente, ¿cuántos de ustedes al día de hoy, muchas veces, o quizás al día de hoy, usted tiene una petición que no se ha cumplido? ¿Qué se necesita? Valentía para seguir creyendo. Muchas veces se van a burlar de nosotros, pero hermanos, nosotros somos valientes. Y recuerde que el reino de los cielos, ¿de quién es? De los valientes, ¿verdad? De esos arrebatados, fuertes, valientes, ¿verdad? Hermanos, Juan 6:26, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 29, 6:29, nos dice Dios, a través de la palabra del apóstol Juan, esto es lo que Dios pide que nosotros hagamos. Respondió Jesús y les dijo, 6:29, esta es la obra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿en quién tenemos que creer? ¿Qué es lo que Dios quiere que creamos? ¿En quién quiere Dios que creamos? En Jesucristo, porque Jesucristo fue enviado de parte de ¿quién? De Dios. Entonces necesitamos nosotros creer en Jesucristo. La palabra creer se usa más de 250 veces en el Nuevo Testamento. Creer, 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 creer. Todo se trata de creer. La fe se trata de creer lo que no se ve. Entonces la palabra de Dios, nuestro Dios mismo, nos está diciendo que el propósito de Dios, lo que Él quiere para nosotros, es que usted crea en Jesucristo. Nosotros necesitamos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a meditar en estas dos preguntas. ¿Cuáles son los beneficios de creer en Jesús? ¿Y qué significa creer en Jesús? Los beneficios de creer en Jesús. ¿Okay? ¿Y qué significa creer verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, quiero decirle que a menudo se nos olvida cuán bueno es el Evangelio. Se nos olvida porque a veces tomamos el Evangelio, el camino del Señor, como alguna rutina, como algo que la misma vida, te levantas en la mañana, haces tus
quehaceres que tienes que hacer, vas a trabajar porque tienes que trabajar, porque si no trabajas no comes, y haces las cosas por una rutina o porque vas a recibir algo a cambio. Y el Evangelio de Dios no es así. El Evangelio de Dios se debe de vivir, se debe de creer, obviamente. El Evangelio no solamente es una rutina, no es un día, o como muchas personas tienen, muchos cristianos tienen la religión, ¿verdad?, del domingo. De que ese día es del Señor. No, todos los días son del Señor. No hay día que no sea del Señor, ¿verdad? Todos los días son de nuestro Dios. Y lamentablemente, hermanos, hay muchas personas que se les ha olvidado creer. Y hoy vamos a ver el verdadero significado de creer. ¿Qué significa el creer verdaderamente y los beneficios? ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida. Porque tenemos tantas cosas que hacer en la vida que Dios sí está en ellos, pero no estoy creyendo como debería de creer. Ahorita vamos a ver todo eso, ¿verdad? Lo primero que vamos a ver, hermanos, vamos a ver el primer punto: los beneficios de creer en Jesús. Y son hermosos los beneficios. El primer beneficio de creer en Jesús es que todo lo malo que yo haya hecho, dicho, pensado, hermanos, es perdonado cuando creemos en Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos creído en Jesús? Y creemos en Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, después del bautismo, después del paso de obediencia, nos enseña, nos dice que todo eso es perdonado, ¿verdad? Todo es perdonado. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona. Ahora, ¿cómo nos perdona Dios? Instantáneamente, de forma gratuita y completamente. Fíjese bien cómo es Dios. Dios te perdona completamente, pero tú y yo seguimos fallando continuamente. Y Él nos perdona y dice, ok, te perdono y no pasa nada. Borrón y cuenta nueva. Es uno de los beneficios de parte de nuestro Dios. Romanos 3:22 dice, Romanos 3:22, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Para todo aquel que cree. Todo aquel que cree en Él, porque no hay diferencia. Entonces la justicia de Dios, ¿en dónde está? En los que creemos en Él. El perdón de Dios está sobre nosotros. ¿Cuántos le aman a Dios por eso? Porque no importa lo que hagamos, Él nos sigue amando. Su perdón está ahí. Pero recuerde, Él no quiere que continuemos igual. Por eso nos ha dado el Espíritu Santo, para fortalecernos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer beneficio? Mis pecados son perdonados. Número 2. Beneficio número 2, hermanos, aprendemos el propósito de nuestra vida. Cuando tú crees en Dios, tú aprendes cuál es el propósito de Dios para tu vida. En esta vida, hermanos, la vivimos o con propósito o por presión. Y la mayor parte de la gente vive la vida por presión, ¿sí o no? ¿Por qué va a trabajar la gente? La mayoría. ¿Por qué va a trabajar? Porque, me encanta el trabajo, yo voy, mañana es lunes, voy a trabajar bien contento, ¿no? Usted va a trabajar por presión. Hay personas, hermanas o hombres, que hacen la comida y no la hacen porque quieren hacer la comida. La hacen por presión, porque es un deber, porque si no hace de comer, no comen sus hijos, o no come uno y luego se enferma. La vida entonces, hermanos, a veces está llevada no por un propósito, sino por una presión. Y cuando usted vive por presión, tarde que temprano usted va a explotar. Como una olla express, como dicen, ¿no? De repente empieza el silbidito. Qué bueno cuando se escucha, pero cuando no se escucha, puede tronar, ¿verdad? Presión. El matrimonio muchas veces se vive por propósito, por presión. Hay veces que es por presión, ¿sí o no? Hay tanta presión en el matrimonio, ¿verdad? En las relaciones padres e hijos, hijos y padres, parientes, hay presión. Hermanos, nuestra vida debe ser llevada por propósito y no por presión. Colosenses 1:16 dice la palabra de Dios que Dios creó todas las cosas por medio de Él y para Él,
Todo lo creado fue creado por Jesucristo, para Él y para Él. Dice la palabra de Dios, 1.16, Colosenses 1.16. Si no creemos en Jesucristo, hermanos, nunca vamos a conocer el propósito de Dios. Necesitamos creer en Jesucristo, dice, porque por Él fueron creados todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por Él y para Él. ¿Tu vida fue creada para quién? Para Él. Y hermanos, sinceramente, la vida que Dios te dio, la vida que Dios nos dio, a veces que la vivimos para nosotros mismos. Es lo que vamos a ver más adelante. Eso no es creer en Jesús. Eso no es creer verdaderamente, porque tú estás viviendo para ti y no para Dios. Y Dios te creó para que tú vivas para Él. Porque todo lo creado que está en el cielo, tú no estás en el cielo, ¿verdad que no? Pero los que están en la tierra, esos sí somos nosotros, ¿verdad? Visible o invisible, nosotros somos de los visibles, de los que podemos ver. Dice que fueron creados por Él y para Él. Todo es creado por Él y para Él, ¿verdad? Entonces, si no creemos en Cristo, nunca vamos a conocer el propósito de nuestra vida. Solo Dios, hermanos, es el que puede enseñarnos ese propósito de nuestra vida. Así que, hermanos, Efesios 1:11 dice la palabra de Dios. Efesios 1:11. En Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Hermanos, fuimos escogidos por Él y para Él, ¿verdad? Así que, hermanos, en Cristo Dios nos ha escogido de antemano para que tuviéramos parte, obviamente, en su herencia. Y, hermanos, podemos encontrar un propósito. El propósito de tu vida es que le sirvas a Dios. ¿Te cambió algo? Porque a veces que nosotros creemos que el propósito de nuestra vida es ser algo o alguien. Hermano, yo siempre les he dicho, nunca le digan a sus hijos estudien para ser alguien, porque ya son. Usted y yo somos hijos de Dios. El estudio no te va a hacer alguien, pero el conocer y el recibir a Jesucristo y creer en Jesucristo te hace hijo de Dios. Y cuando tú y yo creemos en Jesucristo, entonces entendemos cuál es nuestro propósito: servir para Él. El apóstol Pablo lo entendió tanto que dijo esas palabras: y si vivo, por Él vivo, y si muero, para Él muero. Sea que viva o que muera, somos del Señor. Es una ideología totalmente diferente a la del siglo XXI, ¿sí o no? Hoy es, si se siente bien, hazlo. Tú, decide, tú, y empiezan tantas ideologías. Tú tienes derechos, tú tienes esto, tú tienes lo otro. Fuimos creados por Dios y para Dios. Número 3, tercer beneficio: obtén un nuevo poder para el diario vivir. Porque tú necesitamos poder para poder seguir adelante. ¿Cuántos de ustedes se levanta en las mañanas con tanta motivación de limpiar las que limpian? Ahora sí me voy a levantar y ahora sí voy a limpiar toda la casa y voy a, donde no he limpiado, a quitar las telarañas que ya tienen ahí no sé cuántos tiempos, ¿verdad? ¿Quién se levanta con ese ánimo? Ahora sí voy a trabajar bien contento todos los días. Pepe nomás en la mañana, ¿verdad? Que se levanta para hacer ejercicio, caminar todos los días, a limpiar y todo. Somos muy pocas las personas, ¿verdad? Digo, y a veces me cuento de que soy de las personas de que, híjole, tengo que, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando ya uno empieza, Señor, gracias por esto. Gracias, Señor, porque imagínense. Una ocasión yo aprendí esto de muy pequeño. Yo sé que es algo que a muchos ya lo conocen, pero yo aprendí esto. En la casa fuimos puros hombres, 5 hombres. Imagínense, mamá tiene canas, es más, ya no se pinta el pelo, ya compra un jabón de no sé qué que lo hace que se le vean platinadas las canas y no sé qué tal.
Le sacamos tantas canas, no verdes, pero sí canas, ¿verdad? Aparte ya es de herencia. 5 hombres y con un papá con una cultura de hombre recio, machista en cierta parte, de que los hombres no hacen trabajo de mujeres. Y pues imagínense, pues éramos 5 hombres, teníamos que agarrar un trapeador, teníamos que agarrar una escoba, teníamos que lavar platos. Y pues papá se tenía que aguantar porque a veces dicen por ahí que la mujer sabia es la que hace creer al esposo que el que manda es él, cuando en verdad la que manda es ella, ¿verdad? Entonces pues mamá era media tremenda ahí y nos ponía a lavar los trastes. Y un día le dije, ay, trastes, no, yo no quiero lavar los trastes. Y ella me dijo, dale gracias a Dios que hay trastes sucios. Y yo, gracias a Dios porque hay trastes sucios. No, ¿por qué? No. Pues, ¿cómo no va gracias a Dios porque hay trastes sucios? Dice, sí, porque hay en otras casas que los trastes están limpios. ¿Y sabes por qué? Pues porque los lavaron. Dice, no, porque no tuvieron que comer. Y si están sucios, dale gracias a Dios porque tú tuviste que comer. Y con esa perspectiva de vida diferente, dices, no, Señor, sí es cierto, gracias. Gracias porque la casa está sucia. ¿Y por qué está sucia? Porque tengo un lugar donde habitar. Tengo que recoger, tengo que limpiar. Hermanos, nosotros necesitamos el poder de Dios para motivarnos, para tener las fuerzas que muchas veces no tenemos. Dice la palabra de Dios que las fuerzas al que no tiene. Es un beneficio creer en nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1, verso 19 y verso 20. Dice la palabra de Dios: pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros hoy en día nos gana la fatiga, el cansancio? O es simplemente, hermanos, la falta de energía. ¿No se ha sentido usted así? Que le falta la energía. O sea, tiene todo el ánimo de hacer lo que usted quiera hacer, pero le faltan las fuerzas. ¿No le ha pasado eso? Dice, ay, tengo tanta, y quiero hacer eso, pero me duele la cabeza, me siento desforzado. Hermanos, Dios tiene el poder para darnos fuerzas todos los días, ¿verdad? Así que, hermanos, Filipenses 4:13, ¿quién se lo sabe de memoria? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bonito versículo, ¿verdad? Pero mire, se los voy a leer una versión, palabra de Dios para todos. Y miren cómo dice este versículo en esta versión. Puedo enfrentar cualquier situación. Puedo enfrentar cualquier situación. Porque el apóstol Pablo está hablando de pobreza, de escasez, también de abundancia, ¿verdad? Está hablando de todo. Y en el versículo 13, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esta versión dice algo muy interesante. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Entonces, si podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ¿quién te da el poder? Mi Dios. ¿Quién te da el poder de levantarte cada mañana a pesar de que no quieres levantarte y seguir acostado? El Señor. A veces la obligación, pero es el Señor que te dio ¿qué? La vida. Así que, hermanos, puedo enfrentar cualquier situación porque es Cristo el que me da el poder para hacerlo. ¿Para qué necesitamos el poder de Dios? Sencillo, para volver a empezar. Cuando cometemos un error. Para seguir avanzando cuando queremos retroceder. Y para cambiar las cosas que te gustaría que hasta el día de hoy no has podido cambiar. Por eso necesitamos el poder de Dios. ¿Okay? Y número 4. Termino con los beneficios. Número 4, hermanos, tengo la garantía de la vida eterna. Hermanos de la congregación se nos han ido con esa promesa, con la garantía de una vida eterna en Cristo Jesús. Además de todos los beneficios de la vida, tenemos la garantía que la vida eterna,
hermanos, es un regalo de parte de nuestro Dios para todos aquellos que creen. Jesús dijo en Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive en mí y cree, jamás morirá. Así que, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer. En el creer encontramos estos beneficios. Así que la salvación, hermanos, que vamos a ver el día de hoy, ¿qué significa creer en Jesús? Es algo hermoso. ¿Por qué? Porque vamos a ver el verdadero significado de creer. Los beneficios ya los tenemos todos. Todos los que estamos aquí tenemos sus beneficios. No hay ningún problema con ellos. Dios nos ha perdonado. Dios nos da propósito, ¿verdad? Tenemos la vida eterna. Bueno, tenemos los beneficios de Dios. Ahora, ¿qué es creer en Jesús? Hermanos, mire, si usted sale por la calle, siempre lo he mencionado, si usted sale por la calle y le pregunta a la gente, ¿crees en Jesús? ¿Qué le va a decir? Sí, sí creo. Y hermanos, el día de hoy quiero decirle, no solamente es suficiente creer. ¿Por qué? Alguien dijo, no, yo creo en Jesús y me voy a ir al cielo porque creo en Jesús. No es suficiente creer. ¿Por qué? ¿Alguien puede leer, por favor, Santiago 2:19? ¿Por qué no es suficiente creer? Hermanos, ay, es que yo aquí en casa, yo creo en Dios y yo aquí en casa y yo aquí no sé qué, porque yo creo en Jesús, ¿verdad? Yo creo en Dios y Dios está en todas partes, sí, está bien. ¿Crees que Dios es uno? Un like, ¿verdad? El Señor te pone un like, ahí te va tu like en tu Facebook, ¿verdad? Pero dice, también los demonios creen y no van a ir al cielo. También los demonios creen y no van a tener los beneficios que Él nos está diciendo que podamos tener. Ellos creen, como todas aquellas personas que dicen que creen en Jesús. Fíjense, ¿a qué nivel los bajó? Porque no es lo mismo creer que tener un compromiso con Él. Es ahí el verdadero significado de creer en Jesús. Creer en Jesús no es simplemente decir, sí, yo creo y está aquí en mi corazón y oye, ¿por qué no vas a la iglesia? No, porque Él está en todos lados, aquí puede estar en mi casa también. Los demonios creen también, pero no van a ser salvos. Al contrario, son ¿qué? Condenados. Y siempre les menciono cuando tengo la oportunidad de leer este versículo que hasta los demonios son más reverentes que nosotros. Porque ellos creen y tiemblan. Y nosotros creemos y no nos importa nada. No pasa nada. Ellos tiemblan por una razón. ¿Por qué creen que temblarán? Porque saben lo que les espera. Y creen. Ellos creen. Entonces, hermanos, creer no es suficiente. Creer en Jesús no es suficiente. No te ganas el cielo simplemente porque yo creí. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tu casa. Es una parte, porque después viene el compromiso, que es lo que te va a llevar a la salvación. Porque creer simplemente, hermanos, todos creen, los demonios creen y no se van a ir al cielo. ¿Ok? Así que, hermanos, necesitamos tener compromiso con nuestro Dios. Creer es simplemente conocimiento humano, hueco que está aquí, y muchas personas se van a ir al infierno por 45 centímetros. ¿Cómo? Es más o menos lo que es de la cabeza al corazón. Porque si Él no está aquí y solamente está aquí, entonces no tiene sentido. Él tiene que estar aquí. Cuando está aquí hay compromiso con nuestro Dios. Romanos 10:9 dice la palabra de Dios: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y aquí es donde vamos a entrar ya ahora sí, hermanos, ahora sí a predicar, y donde vamos a entrar así en el mensaje. Prepárese, abróchese los cinturones, porque lo que usted va a escuchar a lo mejor pudiera ser que no le vaya a agradar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que ahorita, hermanos, usted va a escuchar. Se nos ha enseñado mucho. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Cree solamente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, eso sí, lo dice la palabra de Dios. Tenemos que creer. Pero, hermanos, si confesares con tu boca que el Señor Jesús
y creyeres. Fíjese bien, hay una palabra muy importante ahí antes de creer, y es que si crees en el Señor, que Jesús es el Señor, hermanos, esa palabra Señor, como nosotros vivimos en una situación diferente, donde no hay señores, donde no hay lores, donde no hay reyes, donde no hay una monarquía, simplemente democracia, es difícil entender este concepto. La palabra Señor significa amo y dueño. Y esto cambia totalmente el Evangelio. Porque si tú crees que Él es el Señor, no solamente de, sí creo porque Él vivió, nació de una virgen que se llamaba María, creo, y tuvo otros hermanos, o no sé, ¿verdad? Sí creo porque los libros de historia dicen, o porque la historia se divide en el antes y el después de Jesús. No, sí, yo creo en Jesús. No, si crees que Él es el Señor. Si tú no crees que Él es el Señor, no sirve nada. Señor es que Él es tu amo, que Él va a pedirte que hagas lo que Él quiere y tú vas a obedecer lo que Él está diciendo que hagas. Si tú crees que Él es el Señor, la pregunta es, ¿Él es el Señor de tu vida? Si Él te dice algo, lo haces. Si Él te dice ve, vas. Si Él te dice quieto, te estás quieto. Si Él te dice no, estás contento. Él es el Señor. Si tú crees que Jesús es el Señor, si confesares con tus labios, ¿verdad?, con tu boca, que el Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿En dónde se encuentra la salvación? En el creer, sí, pero en el creer que Él es mi Señor. Yo no soy el Señor de mi vida, Él es el Señor de mi vida. Él dirige mis pasos, su palabra es una lámpara que alumbra mi caminar. No es lo que yo quiero hacer. Hermanos, la clave aquí es la palabra Señor. Él es el Señor de tu vida. Creer verdaderamente en Jesucristo es que tú hagas a Jesús Señor. ¿Cuántos de ustedes han leído el Salmo 23? ¿Alguien puede citar la primera frase? Jehová es mi pastor. Esa palabra Jehová, si la llevamos al original, nos va a llevar a algo muy importante. Nos va a llevar a Señor, Dios, Creador. Si Él no es tu Señor, Él no puede ser tu pastor. No sé si usted entiende eso. Si Él no es tu Señor, Él no puede ser tu pastor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Si Él no es Señor de mi vida, hermanos, ese versículo no se aplica a mi vida. Porque estoy haciendo lo que yo quiero y no lo que Él quiere o demanda. Así que, hermanos, ¿qué significa creer verdaderamente en Jesús? Que Él es el Señor. ¿De qué? De mi vida, de mi casa, de mis hijos. Como dijo Job, Él da, Él quita, Él, hermanos, sea el nombre del Señor siempre bendito. ¿Por qué? Porque somos del Señor. ¿Ok? Entonces está difícil esto, ¿verdad? No es sencillo, no, Dios quiere que nomás cree, no, sí yo creo, ¿verdad? No, se trata de un compromiso de decir, Señor, si tú dices, yo lo hago. Si tú dices que no, no lo hago. Entonces se trata de obedecer a Dios, de que Él sea mi Señor. Y hermanos, número 2. Van a ser 5, pero nos vamos a ir rápido. ¿Ok? ¿Qué significa creer en Jesús? Número 1, hermanos, entrego todo a Jesús, entrego todo lo que hay en mi vida. Eso es el número 1, entregarle a Jesús todo de mi vida. Eso significa creer en Jesús. Entregarle toda mi vida a Jesús. Número 2, son los versículos que acabamos de ver, ¿verdad?, de Romanos. Y número 2, hermanos, es, ¿qué significa creer en Jesús? Descanso en su amor. Cuando creo en Jesús, yo puedo obtener descanso en su amor. ¿Ok? Puedo
¿Sabe por qué descanso? Porque es lo opuesto a trabajo. ¿Cómo nos encontramos nosotros? La pregunta, hermanos, es: ¿por qué la gente no viene? Voy a hablar en sentido general de todas las iglesias. ¿Por qué usted cree que la gente no va a la iglesia entre semana? Porque está ¿qué? Está trabajando. O si no está trabajando, está cansada. ¿Porque fue a dónde? Porque fue a trabajar, ¿verdad? Y eso es en todas las iglesias. No hay una iglesia que diga: no, nosotros aquí todos, los que vienen el domingo están entre semana, todos, siempre van a faltar. ¿Por qué? ¿Será el Señor? Quiero que usted se imagine esto. Imagínese por un momento que usted es un esclavo y que usted está bien cansado. Lo pusieron a hacer un pozo de 7 metros de profundidad. Usted estuvo todo el día trabajando y el dueño, su amo, le dice, ya tarde, le dice: ¿sabes qué? Necesito que vayas a traerme leña. Todo cansado usted, porque usted es un esclavo. Y usted le diga al señor ese: ¿qué tienes? Mira lo que hice en todo el día, un pozo de 27 metros, escarbando, nadie me ayudó, yo solo, ¿y ahora quieres que vaya a traer madera? Sí. ¿No? Y le habla al otro: tráigalo para acá. ¿Qué cree que le vaya a hacer a ese hombre desobediente? En aquel tiempo, como amo, como esclavo, lo van a soltar. Si le va bien. Si no, tenían el derecho de cuello. Nuestro Dios no es así. Pero es el concepto que tenemos que entender, que Él es nuestro Señor, ¿verdad? Así que, hermanos, la gente muchas veces está cansada y Dios dice que si usted cree en Él, usted puede tener descanso. Así que, hermanos, miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Romanos 8:38. Quiero decirles esta frase. El amor de Dios se basa en lo que Él ya hizo y no en lo que nosotros podemos hacer. El amor de Dios se basa en lo que Él ya hizo y no en lo que nosotros podemos hacer. ¿Ok? Hermanos, el trabajar de más, el hacer tantas cosas, el tratarse de ganar la aprobación de Dios no está bien. ¿Ok? Romanos 8:38 dice la palabra de Dios, y el versículo 39 posteriormente lo vamos a leer. El 38 dice: por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué cosa nos va a separar del amor de Dios? Dice: nada nos podrá separar del amor de Dios, ¿verdad? Nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, hermanos, ni las preocupaciones que tenemos de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Y Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que estén. Qué hermoso es aquí, fíjese bien. Empieza con una frase antes de cansada. Mateo 11:28. Y Él nos va a decir algo muy importante. ¿Por qué no van a la iglesia? Porque están trabajando o trabajaron y están cansados, ¿verdad? Venid a mí todos los que estéis. Fíjense, ¿de dónde te llama el Señor? ¿De dónde te llama? ¿Qué estabas haciendo? Ahora, no estoy hablando del trabajo secular que todos tenemos. Estoy hablando del trabajo secular de la vida. Incluye también ese, ¿verdad? Cuando tú vas y haces y toda la vida nada. Miente el hombre o mujer que diga que desde que se levanta no está trabajando. Yo no trabajo, mentira. Si la mujer no trabaja en un trabajo secular, trabaja más que el hombre en casa, ¿sí o no? Niños, hacerle comer, esperar que llegue el esposo, darle de comer al esposo. El niño se enferma, ¿quién lo está viendo? La mamá, la mujer que no va a trabajar y está día, noche. ¿Es un qué?
Es un trabajo, claro que es un trabajo, no está pagado, obviamente, no recibe ingresos, pero está trabajando todos los días. El barrer la casa, el limpiar, el bañar a los niños, el ir a la tienda, el ir a no sé dónde. Es un trabajo que estamos haciendo todos los días. Ahora, hay hombres que están en la misma situación, porque a lo mejor están solos o no tienen trabajo, viven de una pensión, pero están trabajando todos los días, están haciendo algo. Y el Señor te dice, vengan a mí todos los que estén trabajados. Y aparte de trabajados, cargados. ¿Y qué va a hacer el Señor? O sea, mire, el Señor no le está llamando a los que están descansaditos, a los que están ahí sentaditos, que no están haciendo nada. No, el Señor se reúne y se junta con gente trabajadora, no floja. Vengan a mí los trabajadores, los que están cargados, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? Yo los haré descansar. Porque toda la vida te la pasas trabajando. Toda la vida, hermanos, me asombra el hecho de que usted trabaja toda su vida para que casi al finalizar de su vida usted reciba una pensión, vamos a llamarla muy poca, para no decir una palabra, ¿verdad? Fea o rara, pero imagínese, toda su vida trabajando para que le terminen dando a lo mejor una miseria de lo que usted hizo. ¿Y qué resulta con la pensión? Gracias a Dios, porque hay pensiones muy buenas, pero la mayoría, si no tuvo una educación que le llevó a un trabajo, que pudo tener una posición buena, esa pensión, ¿cómo cree que vaya a ser? Hermanos, vivimos una realidad en Coahuila, no alcanza la pensión. ¿Y qué tiene que hacer el viejito? La persona grande de edad, ¿qué tiene que hacer para que le alcance? Trabajar cuando no puede trabajar. ¿Qué dice el Señor? Venid a mí todos los cargados, los trabajados y cargados, que yo los voy a hacer. Solamente en Jesús tenemos el descanso que nadie más nos puede dar. ¿Sabe por qué? Porque así es la vida. Usted va a trabajar toda la vida, se va a jubilar y va a seguir trabajando. No hay día que descanse hasta el día que usted y yo partamos de este mundo. Encontraremos entonces el descanso. Mientras, no hay descanso. Disculpe que le diga eso, hermanos. Usted no va a descansar. Todos los días va a trabajar. Todos los días de su vida va a tener algo que hacer. A menos que esté enfermo. Y hermanos, creo que a nadie le gusta estar enfermo. Todos trabajamos. Si el Señor dice, dele el tiempo de ahorita a Dios. Entonces, hermanos, en Jesús, creer en Jesús significa que en Él encuentro descanso. ¿Okay? Número 3. Creer en Jesús es usar mi vida para el servicio de Dios y de los demás. Eso es creer en Jesús. Hermanos, ¿cuánta gente le gusta simplemente que le sirvan a uno? Algunos dicen, pues para eso le pago. Otros dicen, no, pues le toca, es su deber, es su responsabilidad. Hermanos, nosotros tenemos que servirle a Dios, pero para servirle a Dios, ¿dónde creen que tenemos que servir? A los demás. No puedes servir a Dios sin servir a los demás. ¿Cómo le puedes servir a Dios sin servir a los demás? ¿Hay alguna manera de servirle a Dios sin servir a los demás? No hay. Tienes que servir a los demás. Hermanos, ¿cuánta gente renunciando al don, al talento, a la capacidad que Dios les ha dado? ¿Por qué? Porque están trabajados y cargados. ¿Y qué dice el Señor? ¡Qué bueno que estás trabajado y cargado! ¡Ven, que yo te voy a dar descanso! Hermanos, la palabra de Dios nos invita a servirle a Dios sirviendo a los demás. Y hermanos, fíjense bien, eso me pasa a mí. Cuando servimos a los demás para servir a Dios, nos desanimamos, ¿sí o no? Si ustedes han estado en una área de servicio a Dios sirviendo a los demás, usted se va a llegar a desanimar. Porque usted no va a ver respuesta. Porque a lo mejor lo van a señalar. Porque van a hablar de usted a las espaldas. Porque van a hacer algo en contra de usted. Y usted está sirviendo a Dios por servirle a ellos y ellos están. ¿Por qué? Mire, qué hermoso es Dios. Jesús fue bueno, pregunto. ¿Sí? Fue bueno. Jesús fue trabajador. ¿Sí? ¿Jesús hizo algo malo?
No, dice la Biblia que él vivió sin pecado. Y aún así no lo quería. ¿Sí nota? ¿Por qué? Porque cuando algo bueno se está haciendo, el mal se levanta detrás de uno. Y te van a señalar, te van a juzgar, no vas a ver respuesta, vas a ver que todo está, en lugar de ir mejor va para atrás, vas a ver todo eso, pero ¿qué te está diciendo el Señor? No te preocupes, sírveme a mí, porque lo que estás haciendo es para así llegar a venir uno aquí a la iglesia. El trabajo es para el Señor. Y servimos al Señor y no a los hombres. Aunque el servicio es a los hombres, el que se lleva la honra y la gloria y el servicio es para Dios. Porque todo lo que usted haga, sea lo que sea, ¿para quién es? Hágalo como para el Señor. Hermanos, así que nosotros tenemos que vivir agradando a Dios. Romanos 6:13 dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 13 nos enseña algo muy interesante. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes, tus miembros, ¿cuáles son tus miembros? Manos, pies, ojos, todo tu cuerpo, ¿verdad? Dice, antes bien, presentar a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros, ¿de quién? ¿Por qué? Por instrumento de justicia. Que tus miembros, que tu vida, que tus manos, que tu boca, que tus ojos, tu ser sea para servir ¿a quién? A Dios. Eso es creer en Jesucristo. No solamente decir, sí, yo creo y estoy, me siento y espero que alguien más haga lo que tiene que hacer porque yo creo en Jesús. No. Creer en Jesús se trata de hacer todo para Él. A lo mejor no tienes un ministerio, pero puedes hacerlo en tu casa. Puedes hacer muchas cosas fuera de este lugar. Necesitamos servir a Dios sirviendo ¿a quiénes? A los demás. Número 4. Hermanos, creer en Dios es sufrir por hacer lo correcto. Sufrir por hacer lo correcto. Les vuelvo a preguntar, cuando Jesús vivió en la tierra, ¿vivió una vida perfecta o imperfecta? Vivió una vida perfecta. Fíjese bien. ¿Jesús vivió una vida perfecta? Sí. Pregunta, ¿lo atacaron? Sí. ¿Lo criticaron? Hasta los ancianos que creían que sabían todo, lo criticaron. ¿Lo persiguieron? Sí, querían matarlo. ¿Y lo lograron? También lo mataron. Así que hermanos, siempre les mencionaba, siempre que hay bien, se pone de pie el mal. Siempre. Así que hermanos, si usted cree en el Señor y le sirve a Dios, debemos estar dispuestos a sufrir por hacer lo correcto. Jesús sufrió por hacer lo correcto. Ahora, Filipenses 1:29 dice, porque ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Se los leo en Reina Valera. Porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que ¿qué cosa? Si usted cree en Dios, no solamente dice cree, sino también otra cosa tienes que padecer. Dice, padecer por Él. Por hacer lo correcto, te van a criticar, te van a señalar, te van a decir, el hermano falso, la hermana falsa, esto, tantas cosas por tratar de hacer lo correcto, ¿verdad? Por último, queridos hermanos, creer verdaderamente en Jesús es confío en lo que Él dice. Todo lo que Él dice yo debo de confiar. Y todo lo que Él dice está en su palabra. Cuando la verdad es Cristo, nosotros creemos. Cuando creemos esa verdad que es nuestro Señor Jesucristo,
las cosas van a cambiar. Mateo 7:29 dice la palabra de Dios. Algo muy interesante. Es una historia. Todo aquel que escucha mis palabras, el día de hoy usted está escuchando las palabras de Dios. Todo aquel que escuche mis palabras y obra en consecuencia, es decir, el que las escucha y las hace, puede compararse a una persona sensata que construyó su casa sobre un cimiento de roca viva. Y van a venir los ríos, van a venir los vientos, van a venir las aguas y esa casa va a permanecer. Porque usted cree en la palabra de Dios. Cuando decimos que creemos en Jesús, decimos también que creemos en lo que Él dice y nos aferramos siempre a eso. Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Necesitas creerle a Jesús. En una ocasión, Jesús se acerca a Pedro y le dice: Pedro, ya cansado, trabajado, le dice Jesús: Pedro, vayamos mar adentro. Pedro había trabajado toda la noche, no había logrado pescar nada, venía cansado, y Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro. Y Pedro, con todas las excusas que pudo haber tenido, hizo lo que Jesús dijo, se fue mar adentro. Estando en mar adentro, Jesús le dijo: Pedro, echa la red. Y Pedro, ya ahora sí fastidiado y cansado, le dice: Señor, toda la noche lo he intentado y no he sacado nada, pero porque tú lo dices y en tu nombre echaré la red. Imagínense Pedro cansado. Ay, Jesús, agarra la red. Ay, nomás porque dices. Avienta la red, desanimado. Ya sabía que no iba a agarrar ni un pescado. Empieza a jalar la red y le empieza a cambiar la cara a Pedro. Está pesada. Hay pesas y empieza, y hermanos, lo cansado se le quita. Tanto que empieza a gritarle a otras barcas: ¡Hey, venga, porque hay mucho pescado! ¿Dónde está el cansancio? Cuando Jesucristo está en nosotros, el cansancio se va. Porque los milagros que Dios hace, hermanos, son para cambiar nuestro ánimo, para cambiar nuestra manera de pensar y de actuar, y simplemente para seguir creyendo que Él es Dios fuerte y poderoso y que Él puede actuar donde, hermanos, nosotros no hemos podido. Solamente cree en la palabra de Dios, porque todas las promesas de Dios son sí en Jesucristo. Yo quiero el grupo de alabanza que pase para orar, y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Hermanos, quiero terminar esto con estas preguntas. ¿En qué estás creyendo para vivir tu vida? ¿En qué estás creyendo? ¿En lo que dice alguien más? ¿En lo que dice Dios? Cuando estás atravesando un momento difícil, ¿en dónde tienes puesta tu confianza? ¿Tus habilidades? ¿En lo que puedes hacer? ¿O tu confianza está en Dios? ¿Te atreverías a creer en Dios aún en medio de la peor circunstancia de tu vida? Hermanos, nosotros estamos atravesando una circunstancia difícil, como muchos de ustedes. Y nuestra circunstancia
recae en la salud de uno de nuestros hijos. Y nos atrevemos a creer en Dios, que Dios va a obrar. Dele gracias a Dios, porque usted no está en la circunstancia de nosotros, porque usted está viviendo circunstancias diferentes. Dele gracias a Dios, porque su hijo puede decirle papá, mamá, o simplemente le puede hacer un berrinche y usted está contento por eso. Pero lo difícil es cuando uno está atravesando una situación difícil como un hijo, que no puede decir ni siquiera la palabra papá o mamá. Es difícil, pero nos atrevemos a creer en un Dios todopoderoso, un Dios que si sabe que estamos viviendo por esto, es que sabe que es lo mejor para nosotros. Y también dice su palabra, esto es vivir en fe, que todas las cosas, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme al propósito de Dios. Si esto que estamos viviendo es un propósito de Dios, quiere decir que esto nos va a ayudar a nosotros, principalmente a Él. ¿Por qué? Porque atrevemos a creer en un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que hace milagros, un Dios al cual servimos a pesar, hermanos, a pesar de que no vemos lo que queremos ver, pero en fe creemos y vemos lo que no se ve. Porque, hermanos, nosotros vivimos por fe, porque su palabra dice, hermanos, que el justo por la fe vivirá. Esa es mi circunstancia, esa es nuestra circunstancia, pero usted tiene otra. Puede ser más difícil quizá, o puede ser menos difícil, pero es una circunstancia. Y hoy le digo que haga lo mismo que nosotros. Atrévase a creer en Dios. Y creer en Dios es eso. Es decirle, Señor, tú eres mi Señor. Y voy a hacer lo que tú dices. Voy a obedecer lo que tú dices.